Hola, buscadores del miedo. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar 4 relatos reales que ocurrieron en Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Me llamo Bianca. Nunca pensé que algo tan sencillo, algo que todos aquí en nuestro pueblo veíamos solo como una historia vieja de miedo, pudiera volverse algo tan real y pesado en mi vida. Pero antes de contarles lo que me pasó, creo que necesito explicarles de dónde viene todo esto y quién soy yo, para que entiendan bien. Vivo en un pueblo pequeño de Nuevo León, donde la vida es tranquila, casi siempre igual, pero llena de tradiciones que parecen no cambiar nunca. Los domingos la gente se junta en la plaza, se escucha música de banda, y el olor a tacos y elotes se mezcla con el aire. Soy la hija mayor de una familia humilde. Mi mamá siempre se levantaba temprano para preparar el desayuno, y mi papá trabajaba en la construcción. Desde niña aprendí a valorar las cosas simples, aunque también a soñar con algo más grande para mi futuro. Siempre quise estudiar una carrera, salir un poco de la rutina, pero sabía que no sería fácil. En la secundaria y la prepa, la presión por sacar buenas calificaciones se sentía pesada, y no siempre daba lo mejor. Para ser sincera, ya sabía que este último año de la prepa iba a ser complicado para mí. Tenía materias que me costaban mucho, y el miedo a reprobar estaba ahí siempre rondando. Pero lo que más me preocupaba era la idea de quedarme sin opciones para la universidad. La gente del pueblo hablaba mucho de eso, y en las pláticas del café o la tiendita, todos decían que había que esforzarse porque la vida no te da segundas oportunidades. Por eso, cuando se acercaba el último día de clases, yo ya sentía una mezcla de ansiedad y resignación. Y fue entonces cuando recordé una historia que siempre se escuchaba por aquí, una leyenda sobre la fuente que está en la plaza del pueblo, justo cerca de la iglesia. La gente la llama la Fuente de la Chica, o la Chica de la Fuente. Decían que era un lugar especial, donde si alguien pedía un deseo, ese deseo podía cumplirse. Pero también que había un precio muy alto. Los que hacían el pedido terminaban pagando con pesadillas, con mala suerte, o algo peor. Yo siempre pensé que era solo un cuento para asustar a los niños, algo para que no anduvieran jugando solos por la plaza de noche. Varias amigas de la escuela habían ido a pedir ahí, y no les pasó nada raro. A lo mucho, decían que nada les había salido, y se reían de la historia, diciéndome que era puro miedo. Pero una amiga muy cercana, Sara, que siempre estuvo más metida en estas cosas, me confesó que sí funcionaba, pero que había un detalle que nadie decía, que era necesario dejar caer unas gotas de sangre en la fuente cuando se pedía el deseo. Al principio me pareció una locura. ¿Sangre? ¿En la fuente? Me contó que mucha gente lo hacía en secreto, por miedo a que alguien los viera, y que ahí radicaba la diferencia entre que el deseo se cumpliera o no. Yo, por supuesto, dudaba mucho. No creía en esas cosas, pero a la vez sentía una desesperación silenciosa. En las noches, antes de dormir, pensaba en lo que me esperaba si reprobaba, si no lograba cumplir mi sueño. Era como una sombra que me seguía y no me dejaba en paz. Fue así como, un día, mientras caminaba por la plaza después de la escuela, me detuve frente a la fuente. El agua estaba tranquila, reflejando las luces tenues de los faroles. Recordé todo lo que decían, las advertencias, los relatos de pesadillas, pero también el deseo que ardía en mi pecho. Por primera vez, pensé en intentarlo. Nunca imaginé que esa decisión, que parecía tan sencilla, iba a cambiar mi vida para siempre. Pasaron los días y, aunque trataba de no darle mucha importancia, la idea de hacer el pedido en la fuente seguía rondando en mi mente como un susurro insistente. Sara me había contado que lo importante no era solo pedir, sino que unas gotas de sangre cayeran en el agua, algo que me hacía sentir un poco inquieta, pero también desesperada. Ya no sabía qué más hacer para salvar mis calificaciones, y la presión se sentía cada vez más fuerte.
La noche del último día de clases, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas y el pueblo empezó a quedarse en silencio, Sara me dijo que era el momento. Me contó que ella misma había ido un par de veces, siempre en secreto, y que no le había pasado nada malo. Eso me dio un poco de confianza, aunque en el fondo no dejaba de sentir un nudo en el estómago. Fuimos juntas a la plaza, pero no con la típica risa de las chicas de la escuela, sino en silencio, caminando como si estuviéramos haciendo algo prohibido. La plaza estaba vacía, solo se escuchaba el viento y el leve murmullo del agua en la fuente. Sara me indicó dónde raspar un poco la piel de mi dedo con una pequeña hoja que ella llevaba escondida, y luego dejó caer las gotas en el agua. Yo hice lo mismo. En ese momento, la oscuridad me abrazó con fuerza y sentí un frío que no venía del aire. Hice mi pedido, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No dije en voz alta, porque eso no era parte del ritual. Solo lo pensé muy fuerte, pidiendo que aprobara, que todo saliera bien. Luego nos fuimos rápido, sin mirar atrás, con una mezcla de miedo y esperanza. Al principio, pensé que no había pasado nada. Los días siguientes me sentía igual. La vida seguía su curso, las tareas, las clases, las charlas con mis amigas. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a tener sueños extraños, muy vívidos, que me despertaban sudando frío. En esos sueños, veía a una chica con el cabello mojado parada en la fuente, mirándome con ojos tristes y una expresión que no lograba entender. La chica no hablaba, pero su mirada me llenaba de una tristeza profunda y un miedo inexplicable. Además, en la escuela, las cosas no iban mejor. Aunque esperaba que mi suerte cambiara, los resultados en los exámenes seguían siendo malos. Empecé a sentir que todo se me estaba escapando de las manos. Mis amigas empezaron a verme raro, como si yo estuviera diferente, y yo no sabía cómo explicar lo que sentía. Sentía una presencia constante, como si alguien me estuviera observando, aunque cuando volteaba no había nadie. Sara notó que algo me pasaba y me dijo que entendía lo difícil que era, pero me advirtió que esas cosas podían empeorar si no tenía cuidado. Me contó que ella también había tenido sueños raros después de hacer sus pedidos, y que sentía que la fuente no era un lugar común, que había algo más allá que nadie podía controlar. Yo intenté no pensar mucho en eso, pero las noches se volvieron más pesadas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa chica de la fuente regresaba, con su expresión triste y sus ojos penetrantes. A veces sentía que me llamaba, o que me quería decir algo, pero no lograba entender qué. Intenté enfocarme en estudiar, en olvidarme de la fuente y de los sueños, pero era imposible. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de ansiedad y miedo. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía cómo arreglarlo. Entonces, llegó el día de la prueba final. Me sentí nerviosa, pero también decidida a dar lo mejor. Sin embargo, durante el examen, mi mente se bloqueó en varias preguntas. Era como si algo me distrajera desde adentro, una fuerza que me impedía concentrarme. Salí del salón con una sensación de fracaso, segura de que no iba a pasar. Después de eso, la fuente se volvió un pensamiento constante. Me preguntaba si todo esto era culpa de ese deseo que hice, si realmente había algún precio por haber pedido ayuda. El miedo empezó a crecer dentro de mí y no sabía cómo controlarlo. Por primera vez, sentí que la leyenda de la chica de la fuente no era solo un cuento, sino una realidad que estaba enfrentando. Y eso me aterraba más que cualquier examen o reprobar la escuela. Las semanas que siguieron fueron un tormento silencioso que parecía no tener fin. Los sueños, que al principio solo eran raros y desconcertantes, se convirtieron en pesadillas que me despertaban con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de ahogo clavada en el pecho. En ellos, la chica de la fuente ya no solo me miraba con tristeza. Ahora parecía suplicar algo que no alcanzaba a comprender, y el agua que la rodeaba comenzaba a oscurecerse, como si una sombra invisible la consumiera poco a poco. Cada noche, al cerrar los ojos, la misma imagen volvía y me perseguía sin tregua.
Era como si la fuente misma estuviera viva y me estuviera llamando, reclamando el precio de aquel deseo que hice con tanta desesperación. Empecé a notar que esas pesadillas no se quedaban solo en mis sueños. En los días, sentía una presencia detrás de mí, un peso invisible que me hacía temblar sin razón aparente. Había momentos en que creía escuchar el susurro del agua corriendo, aunque la fuente quedaba lejos y silenciosa durante el día. En la escuela, las cosas se complicaron aún más. Mis amigos comenzaron a distanciarse, sus miradas eran más frías y a veces notaba que me evitaban sin explicación. Sentí que me estaba quedando sola, atrapada en un círculo donde nadie podía ayudarme. Sara también empezó a notarlo y me dijo que ella misma había pasado por algo similar, pero que con el tiempo había aprendido a vivir con ello. Eso no me consolaba. Al contrario, me hacía sentir que estaba condenada a ese destino. Una tarde, decidí que tenía que volver a la fuente. Quería, por lo menos, intentar entender qué estaba pasando, o tal vez pedir que me liberara de ese peso. Cuando llegué, la fuente estaba extrañamente seca, como si alguien o algo hubiera cerrado el flujo de agua. El aire alrededor se sentía denso, casi imposible de respirar. Intenté acercarme, pero una sensación de rechazo me hizo retroceder. Era como si algo invisible me empujara a alejarme, una fuerza que no podía explicar. Intenté hablar con Sara para que me ayudara a ir otra vez, pero ella me dijo que no debía acercarme más. Me contó que para algunas personas, la fuente es un lugar donde el tiempo y la realidad parecen doblarse, y que no todos los que hacen un pedido logran salir ilesos. Me sentí aún más atrapada, porque quería encontrar una solución, pero todo parecía estar en mi contra. Las pesadillas se hicieron más intensas. La chica de la fuente apareció una noche, no solo con ojos tristes, sino con lágrimas oscuras que caían en el agua, y su voz, aunque no hablaba palabras claras, llenaba mi mente con una mezcla de advertencia y súplica. Sentí que me pedía algo, pero no supe qué era. Empecé a tener miedo de dormir, porque cada descanso me acercaba más a esa presencia que me consumía. Mi mente se llenaba de dudas. ¿Había sido mi deseo un error terrible? ¿Qué estaba pagando realmente? El estrés y la ansiedad comenzaron a desgastarme, y mis días se volvieron una lucha constante contra un miedo que parecía crecer dentro de mí sin control. Algunas veces, me preguntaba si todo esto era solo mi mente jugando conmigo, producto del estrés y la presión, pero no podía negar las sensaciones, los sueños y la manera en que la gente a mi alrededor cambiaba. Sabía que algo había despertado en esa fuente, algo que había tocado mi vida para siempre. Estaba perdida, sin respuestas y con un miedo que no me dejaba respirar. Y lo peor era no saber si alguna vez podría liberarme de esa sombra que había nacido en el agua de aquella fuente en el corazón de nuestro pueblo. La desesperación me fue envolviendo poco a poco, como un manto pesado que no podía quitarme. Sentía que cada día era más difícil separar lo real de lo que solo vivía en mi mente. Por momentos me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, pero la sensación de ser vigilada, la presión constante en el pecho y los sueños tan vívidos me gritaban que había algo más allá de mi control. Intenté retomar mi rutina, pero nada fue igual después de aquel pedido en la fuente. La escuela terminó y, aunque no pude evitar reprobar algunas materias, algo dentro de mí se rompió de manera más profunda. Mis amigos apenas me buscaban, y el silencio en sus miradas me hacía sentir más sola que nunca. Sara me dijo que ella también tuvo momentos difíciles después de sus pedidos, pero que el tiempo le ayudó a entender que a veces las cosas no salen como uno quiere, y que hay que vivir con las consecuencias, sin dejar que el miedo domine. Pero yo no podía dejar de sentir la presencia. No había día ni noche en que no estuviera ahí, acechándome. A veces, cuando estaba sola en mi cuarto, sentía un frío húmedo, como si la humedad de la fuente se hubiera metido en las paredes de mi casa. Cerraba los ojos y veía el agua oscura y la figura de la chica que me pedía algo, que esperaba algo que yo no comprendía. Traté de buscar respuestas en la gente mayor del pueblo, pero me decían que esas leyendas siempre habían estado ahí,
que no era para meterse, que era mejor olvidar. Intenté evitar la plaza, evitar la fuente, pero cada vez que pasaba cerca, un escalofrío me recorría la espalda. En ocasiones, juraría que la veía reflejada en el agua cuando la fuente estaba llena, aunque sabía que podía ser solo mi mente jugándome una mala pasada. Con el tiempo, comprendí que no iba a haber un cierre claro ni una solución mágica. El miedo y las pesadillas seguían, pero aprendí a convivir con ellos, a tratar de no dejar que gobernaran mi vida. Dejé de pensar en el deseo que hice, en lo que había pedido, y empecé a enfocarme en lo que podía controlar: mis decisiones, mis esfuerzos, mi futuro. Pero la duda quedó ahí, siempre latente. A veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si la chica de la fuente sigue esperando a alguien más, a quien pueda escuchar sus deseos y pagar el precio. Si acaso esa fuente no es solo un lugar en el pueblo, sino un recordatorio de que todo lo que pedimos tiene consecuencias, visibles o invisibles. No sé si lo que viví fue real o solo producto de mi mente cansada y asustada, pero sé que cambió mi vida para siempre. Y cada vez que escucho el murmullo del agua, siento que esa historia no ha terminado, que hay algo más allá de lo que podemos entender. Aunque no logré pasar todas mis materias y eso me llenó de frustración y miedo, con el tiempo entendí que tal vez ese no era el camino que debía seguir o que la vida me estaba poniendo a prueba de otra forma. A veces pienso que el precio que pagué por mi deseo fue demasiado alto, pero también sé que no puedo quedarme atrapada en el pasado ni en el miedo que la fuente despertó en mí. Ahora, miro hacia adelante con una mezcla de incertidumbre y esperanza, intentando encontrar mi propio rumbo sin depender de atajos ni promesas oscuras. Lo que pase después, si logro salir adelante o si la sombra de aquella noche me seguirá acompañando, solo el tiempo lo dirá, pero al menos sé que ya no puedo huir de lo que soy ni de lo que he vivido. Así que, comunidad, les comparto esto no para asustarlos, sino para que piensen en lo que desean y en lo que están dispuestos a pagar por ello. Porque a veces, los deseos no se cumplen sin dejar huella. Me llamo Alice, tengo 24 años y hace poco me gradué en bibliotecología. La verdad, siempre me gustaron los libros, y la idea de trabajar en un lugar donde todo girara alrededor de ellos me parecía un sueño. Cuando me ofrecieron el trabajo en la Biblioteca Central de Monterrey, no lo pensé dos veces. Mi familia estaba contenta, aunque un poco preocupada porque saben que soy bastante escéptica y que no creo en esas cosas de fantasmas o espíritus. Mi prometido, Berto, me apoyaba, aunque siempre me decía que tuviera cuidado porque algunos lugares tienen su propia energía. Yo solo sonreía y decía que era puro cuento. El primer día, llegué temprano. Monterrey estaba con su calor acostumbrado y el tráfico no había sido tan pesado. La biblioteca es un edificio enorme, con una mezcla curiosa de modernidad y cosas viejas. Los pasillos grandes de entrada brillaban con luz natural, pero adentro, entre las estanterías, se sentía como un lugar detenido en el tiempo. Los libros eran tan antiguos que olían a humedad y papel viejo, y las maderas oscuras de las estanterías crujían cuando uno se movía cerca. Había un silencio casi reverente, pero no me pareció incómodo. Más bien, me dio tranquilidad. Los compañeros que encontré eran en su mayoría personas de mediana edad, varios con años en el lugar. Una señora, con voz pausada, me comentó que en la biblioteca hay una presencia, algo que siempre está ahí, desde hace mucho. Me explicaron que a veces caen libros solos, o que se siente una sombra entre las estanterías, pero para ellos era parte de la vida diaria. Algunos me aconsejaron que fuera respetuosa con ese espíritu, que no lo provocara, y que hiciera pequeños gestos para convivir bien con la energía del lugar. Por ejemplo, poner velas o dejar algún detalle para tranquilizar a la presencia. Pero yo, siendo como soy, solo pensé que era gente que buscaba una explicación para cosas normales como corrientes de aire o vibraciones del edificio. En esos primeros días, empecé a notar cosas que no podía explicar tan fácilmente, aunque trataba de racionalizarlas.
Un libro cayó de una estantería cuando estaba sola en el área de historia. No había corrientes fuertes ni nadie cerca. Sentí un pequeño sobresalto, pero me dije que sería por el temblor que a veces se siente en Monterrey. Intenté acomodar todo y seguir con mi trabajo, revisando inventarios y ayudando a los visitantes. Sin embargo, esa sensación de ser observada empezó a crecer. No veía nada, pero el silencio se sentía más pesado, como si el lugar respirara conmigo. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar, los pasillos se volvieron más oscuros. Las lámparas no iluminaban igual en todos lados y algunos focos parpadeaban sin razón aparente. Mientras organizaba unos libros en el área de literatura, sentí como si alguien estuviera parado justo a mi lado, pero al voltear, no había nadie. Mi corazón latía más rápido, pero intenté no pensar en eso. Volví a escuchar ese susurro, o quizás solo era el eco de mis pasos. Me dije que era el cansancio y el estrés del nuevo empleo, nada más. Mis padres me llamaban por teléfono casi todas las noches para saber cómo me iba. Les conté sobre el trabajo y las cosas raras que había escuchado, pero intenté minimizarlo para que no se preocuparan. Berto, por su parte, me decía que no me obsesionara y que buscara explicaciones científicas para todo. Él me sugirió que grabara sonidos o usara alguna aplicación para detectar movimiento, y hasta se ofreció a pasar por la biblioteca para revisar con cámaras. Pero yo seguía firme en que no pasaba nada fuera de lo normal. Aunque no quería admitirlo, una parte de mí empezó a sentir miedo. No era un miedo extremo, sino esa sensación incómoda que te pone alerta y te hace mirar 2 veces a los lados. Empecé a evitar quedarme sola en algunas áreas, especialmente cuando el lugar se vaciaba. Los empleados me decían que la biblioteca a ciertas horas tiene una energía especial y que respetarla era importante para evitar problemas. Yo solo asentía y cambiaba de tema. Una noche, mientras me preparaba para salir, noté que un libro estaba abierto en una página que no recordaba haber dejado así. Me extrañó, pero no le di mucha importancia. Cuando llegué a casa, me costó dormir. La imagen de la sombra difusa entre las estanterías se quedó en mi mente. Me preguntaba si era solo mi imaginación o si realmente había algo más en ese lugar. Intentaba convencerme de que era estrés, de que todo estaba en mi cabeza. A veces me preguntaba si debía hablar más con mis compañeros o si debía intentar hacer esos gestos para llevarme bien con lo que sea que estuviera ahí. Pero mi orgullo y mi formación me impedían dar ese paso. No quería parecer crédula ni perder el control de la situación. Quizás fue un error, porque sentí que esa presencia empezaba a notar que yo no creía en ella. Y entonces, las cosas parecían querer llamar más mi atención. Conforme pasaban los días, la sensación incómoda en la biblioteca se volvió más difícil de ignorar. Ya no era solo un susurro lejano o un libro que caía sin explicación. Algo dentro del lugar parecía cambiar, como si la presencia que me habían mencionado desde el principio empezara a molestarse conmigo. Intentaba mantener la calma y racionalizar, pero cada vez sentía que algo me vigilaba, incluso cuando estaba sola. Había noches en las que no quería ni entrar a la biblioteca. Me preguntaba si valía la pena seguir con ese trabajo que tanto había esperado. El cansancio mental era más fuerte que el físico, y aunque no lo admitía, el miedo comenzó a colarse en cada pensamiento. Recordaba las advertencias de mis compañeros, quienes decían que debía hacer gestos de respeto, pero mi orgullo y mi lógica no me dejaban aceptar esas ideas. Los objetos comenzaron a moverse en mi presencia, libros que aparecían en estantes diferentes después de que yo los había acomodado, sombras que se dibujaban en las paredes cuando la luz parpadeaba, imágenes que desaparecían al voltear rápido. A veces escuchaba ruidos, como pasos que no coincidían con nadie en la biblioteca o un golpe seco en algún rincón oscuro. Intentaba convencerme que eran fallas en el edificio o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. En casa, las noches se volvieron aún más difíciles. Los sueños empezaron a tornarse inquietantes.
llenos de figuras oscuras y silencios pesados. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, con la sensación de que algo me observaba desde la esquina del cuarto. Berto notó mi cambio de ánimo y trató de apoyarme. Me contó que había buscado información y que, según él, todo podía tener explicación científica. Me dijo que estaba dispuesta a acompañarme a la biblioteca y hacer pruebas con cámaras para demostrar que no había nada sobrenatural. Le agradecí, pero no quería preocuparlo demasiado, ni darle demasiada importancia a algo que, en el fondo, no quería creer. En la biblioteca, la presencia parecía enfadarse con mi incredulidad. Sentía que mi falta de respeto o mi rechazo a convivir con ese algo la irritaba. Por eso, los sucesos se intensificaron. Los libros comenzaron a caer cerca de mí con más frecuencia. Y no solo eso, parecía que la sombra oscura se movía con intención, apareciendo en lugares diferentes, incluso en mi periferia visual. Sentí que me estaba siguiendo, y cada vez que lo hacía, una corriente fría recorría mi espalda, aunque fuera un día caluroso. La luz de algunos focos parpadeaba con mayor insistencia, y, en ocasiones, la electricidad se cortaba por segundos, dejándome en completa oscuridad. En esos momentos el silencio era absoluto, y la única cosa que rompía esa quietud era mi respiración acelerada y el latido fuerte de mi corazón. Mi mente intentaba buscar cualquier explicación racional, pero la tensión psicológica comenzaba a desgastarme. Intenté hablar con algunos compañeros sobre lo que me estaba pasando, y me dijeron que ya no era una bienvenida, sino una advertencia. Que la presencia no solo buscaba respeto, sino que se sentía molesta porque yo no estaba dispuesta a reconocerla ni a tratarla con cuidado. Me sugirieron nuevamente que hiciera rezos, que pusiera velas o que dejara algún detalle, algo pequeño para calmar al espíritu. Pero cada vez me resultaba más difícil aceptar esos consejos, sin sentir que estaba perdiendo el control o que iba a parecer alguien crédula o temerosa. Con el tiempo, esa tensión comenzó a afectar mi salud. Sentía cansancio constante, dolores de cabeza y un nerviosismo difícil de explicar. En ocasiones, notaba que mis manos temblaban sin razón. Empecé a tener dificultad para concentrarme en el trabajo, olvidando tareas o perdiendo tiempo en detalles sin importancia. Lo que más me costaba era esa sensación de vulnerabilidad, que iba en contra de la imagen que siempre quise dar, la de una persona firme, racional y preparada. Berto notaba los cambios y me decía que quizá necesitaba descansar, que no era sano que siguiera así. Me pidió que considerara dejar el trabajo temporalmente para cuidar mi salud. No quería darle la razón, pero a veces sentía que estaba al límite. Incluso, pensé en hablar con mis padres para pedirles ayuda o consejo, pero no quería preocuparlos con algo que, para mí, seguía sin explicación clara. Lo que más me atormentaba era no saber qué era realmente esa presencia. ¿Un espíritu? ¿Un fenómeno físico? ¿Mi mente jugando trucos? La incertidumbre era peor que el miedo. No podía dormir pensando que podía haber algo real, pero tampoco podía aceptarlo del todo. Esa ambigüedad me consumía lentamente. Una tarde, mientras ordenaba libros en un pasillo apartado, sentí un empujón leve pero firme en mi espalda. No había nadie cerca y no me caí, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera por un instante. El frío intenso que me recorrió fue distinto a cualquier otro que había sentido antes. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de respirar y entender lo que acababa de pasar. No me atreví a contarlo enseguida. Guardé silencio y seguí trabajando, pero esa experiencia rompió algo dentro de mí. Cada vez me sentía más sola en esa lucha. Sabía que mis compañeros creían en la presencia y se relacionaban con ella a su manera, pero yo no podía dar ese paso. El miedo mezclado con orgullo me mantenía firme en mi postura, aunque el desgaste era evidente. La línea entre la razón y la locura se hacía cada vez más difusa. Después del empujón que sentí en la espalda, todo empezó a descontrolarse más dentro de mí.
Fue como si algo dentro de la biblioteca estuviera intentando comunicarse o, peor aún, que no quisiera que yo estuviera ahí. Mi mente comenzó a divagar entre la realidad y la posibilidad de que aquello que me acosaba no fuera solo producto de mi imaginación o cansancio. Busqué información sobre la historia del edificio, pensando que tal vez si conocía su pasado podría entender qué estaba pasando. Descubrí que hace varias décadas, antes de que construyeran la biblioteca, ese terreno había sido parte de una antigua casona que sufrió un incendio fatal. Algunas fuentes decían que una persona había fallecido atrapada ahí, pero no encontré datos claros ni confirmaciones oficiales. Eso me dejó pensando que quizá la presencia que sentía era el eco de algo trágico que quedó atrapado. Sin embargo, también encontré datos más mundanos. La biblioteca tiene sistemas eléctricos viejos y el aire acondicionado puede crear corrientes de aire inesperadas. El edificio está construido sobre un terreno con movimientos mínimos, pero que sí provocan vibraciones ocasionales. Me aferraba a estas explicaciones para no sucumbir al miedo. Al mismo tiempo, mi salud mental estaba siendo puesta a prueba. Los nervios me tenían al borde del colapso. La ansiedad crecía cada vez más, y los días parecían una lucha constante por mantener el control. Las noches eran peor. Los sueños se volvían más nítidos, con sombras que parecían querer hablarme, luces que parpadeaban, ruidos de pasos y susurros incomprensibles. Me despertaba sudando y sin poder distinguir si lo que había vivido era real o solo producto de mi mente cansada. En uno de esos días, decidí cambiar de estrategia. En vez de negar la existencia de la presencia, intenté observarla sin miedo, sin rechazo. Me quedé en un pasillo con las luces bajas, tratando de no pensar, esperando que lo que fuera que estuviera ahí se mostrara de nuevo. Por un momento sentí una presencia a mi lado, una sombra oscura que parecía querer acercarse. No me sentí atacada, sino más bien como si estuviera enfrentando algo que necesitaba entender. Pero mi racionalidad seguía sin aceptar que aquello fuera un espíritu. Quizá era solo una manifestación física extraña, algún fenómeno natural que todavía no comprendía. En ese proceso, empecé a leer sobre parapsicología, fenómenos eléctricos y trastornos psicológicos relacionados con estrés y ambientes opresivos. Todo parecía posible y al mismo tiempo, nada me daba una respuesta clara. Era como caminar en una niebla donde todo se mezcla, lo real, lo imaginado, lo inexplicable. Conforme pasaban las semanas, el agotamiento emocional me consumía. Empecé a tener dificultades para concentrarme, olvidaba detalles importantes en el trabajo y me aislaba cada vez más. Berto me dijo que estaba preocupadísimo y que yo no podía seguir así, que buscara ayuda profesional o que considerara dejar el trabajo. Mis padres, aunque no sabían todo, notaban mi cambio y me insistían en que cuidara mi salud. Sentía la presión de todos lados, pero también una tristeza profunda, porque no podía compartir lo que realmente me estaba pasando sin que me vieran como una loca. Un día, cuando creía que ya no podía soportar más, algo cambió. Sentí un frío intenso que me paralizó por completo en un pasillo. La sombra apareció de nuevo, más nítida esta vez, con una forma que no lograba definir del todo. Fue una presencia pesada, que me oprimía el pecho y me quitaba el aire. Por un momento creí que iba a desmayarme, pero en ese instante sentí también una especie de tristeza o frustración emanando de esa sombra. No era solo ira, parecía un ser que estaba atrapado, molesto, y que quería algo que yo no podía darle. Desde entonces, empecé a pensar que tal vez esa presencia no quería hacerme daño, sino que buscaba algo, una forma de comunicarse, de liberarse. Pero yo no sabía cómo ayudarla, ni siquiera cómo entenderla. No tenía las herramientas ni la fe para intentar ese tipo de contacto. Por otro lado, también me preguntaba si todo aquello no era una combinación de factores: mi agotamiento, la arquitectura del lugar, problemas eléctricos y quizá incluso algo de sugestión colectiva. Quizá la presencia era un fenómeno psicosomático,
una manifestación de mi estrés y miedo. Pero entonces, ¿por qué sentía ese frío tan real, ese empujón, esa sombra que me seguía? La duda era lo peor de todo. No tener una explicación clara me dejaba en una especie de limbo. Cada día era una batalla entre querer creer que no había nada y el miedo a que realmente hubiera algo más allá. No podía confiar en nadie completamente, porque temía que me vieran como alguien débil o que perdiera mi credibilidad profesional. Así que, aunque todos me aconsejaban aceptar la situación y hacer rituales o rezos, yo seguía intentando mantenerme firme en mi postura, aunque por dentro la incertidumbre me consumía. Después de varias semanas en ese vaivén entre miedo y escepticismo, decidí que era momento de dejar la biblioteca. Mi contrato no fue renovado, aunque creo que en el fondo todos sabían que yo no podría continuar ahí mucho más tiempo. Cuando me lo dijeron, sentí un alivio y al mismo tiempo una tristeza profunda. Me costaba aceptar que algo tan esperado para mí se hubiera convertido en una experiencia que me desgastó física y emocionalmente. Volví a mi casa con la esperanza de que la presencia, o lo que fuera aquello, se quedara atrás en ese edificio lleno de libros y sombras. Pero no fue así. Desde la primera noche, empecé a sentir que algo me seguía. No eran ruidos fuertes ni fenómenos escandalosos, sino pequeñas señales que me recordaban que no estaba sola. Escuchaba el sonido sutil de un libro cayendo en algún rincón, aunque en mi departamento no tuviera ninguno abierto o fuera fácil que cayera solo. Veía sombras moviéndose en la periferia de mi vista, y a veces sentía un frío inexplicable que me recorría el cuerpo. No eran cosas constantes, pero sí lo suficientemente frecuentes para hacerme dudar de nuevo. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome trucos, resultado del estrés acumulado y el cansancio. Pero esas sensaciones me hicieron sentir vulnerable, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa biblioteca, o quizás algo me hubiera acompañado desde ahí. No pude explicarlo claramente, y eso me llenó de angustia. Había días en los que lograba concentrarme en mi vida cotidiana, en el trabajo nuevo que comencé a buscar, en los planes con Berto y en las visitas a mis padres. Sin embargo, en momentos de silencio o soledad, la sensación volvía, como un susurro lejano que no terminaba de entender. Pensaba en la biblioteca, en la historia del edificio, en la persona que quizá había sufrido un accidente ahí y cuyo espíritu no encontraba descanso. También pensaba en mis compañeros y cómo ellos parecían haber aceptado esa presencia como parte de su día a día, sin miedo, con respeto y cierta familiaridad que yo nunca pude alcanzar. No sé si realmente hubo un espíritu, o si todo fue una combinación de factores físicos, psicológicos y ambientales que me hicieron vivir esa experiencia. La verdad es que esa incertidumbre es lo que más pesa. No tener una respuesta clara, ni la certeza de que lo que viví fue real o solo producto de mi mente, me dejó con una sensación de vacío y desconcierto. Quizás la presencia era una manifestación de algo más grande, o simplemente un recuerdo que el lugar guarda celosamente. Tal vez mi escepticismo fue una provocación, y la energía de la biblioteca reaccionó a eso, o tal vez solo fui una víctima del cansancio y la sugestión. Pero entonces, ¿cómo explicar el frío que sentí, el empujón, los libros cayendo sin causa? A veces, en silencio, creo escuchar ese murmullo, como un intento de comunicación que no logro descifrar. No sé si alguna vez podré entenderlo, o si solo debo aceptar que hay cosas que escapan a nuestra lógica y control. Lo que sí sé es que esa presencia, de alguna forma, dejó una marca en mí, no solo en mis recuerdos, sino en una parte más profunda, donde el miedo, la duda y la fascinación se mezclan y me acompañan día tras día. Me llamo Ernesto. Solo Dios sabe por qué acepté un trabajo en esta delegación tan remota, en un pueblo perdido del interior de Nuevo León. Lo único que recuerdo es que pensé que sería bueno vivir en el campo, una vida sencilla, menos violencia, el aire puro del campo. Hoy ya no sé qué pensar. Al principio, todo parecía tranquilo, tal como lo imaginé.
El pueblo es pequeño, las calles de tierra, las casas hechas de adobe y ladrillo, con esas puertas de madera que crujen con el viento. La gente se conoce, se saludan cuando se cruzan en la plaza o en la tienda, y la rutina es trabajo en el campo, café bien cargado por la mañana y pláticas sencillas en las tardes calurosas. La delegación es modesta, con 2 cuartos y un mostrador donde guardo mi uniforme y una pistola vieja que, la verdad, casi no uso. Soy uno de los pocos policías aquí, en realidad, casi el único que trabaja seguido, porque muchos prefieren los pueblos más grandes de Nuevo León, donde hay más movimiento o al menos mejores condiciones. Pero esa calma que parecía promesa se convirtió en una prisión silenciosa. Al principio, las llamadas que recibía eran las típicas de un pueblo: animales sueltos en la carretera, pleitos en el bar que pronto terminaban, desapariciones temporales que se resolvían rápido. Nada que me quitara el sueño. Solo el sonido de los grillos y el viento entre los árboles acompañaban mis noches. Entonces, empezaron las llamadas sobre ella. Primero, un señor dijo haber visto a una mujer caminando por la calle principal, cubierta de sangre, con los pies descalzos arrastrándose en el polvo. Comentó que parecía que no hablaba con nadie, solo caminaba mirando al vacío, como perdida. Cuando llegué, no encontré nada, solo un viento frío que pasó entre las casas, un viento extraño para la temporada seca. Sentí un olor dulce en el aire, algo que no pude identificar bien, pero que tenía un fondo metálico, como a hierro. El olor de la sangre mezclado con algo suave, casi floral. Al día siguiente, otra llamada. Una mujer de la esquina de la plaza dijo que vio a la misma figura, esta vez cerca de la iglesia, junto a la fuente antigua que casi no funciona. Parecía que lloraba, pero el rostro no se distinguía bien, como si estuviera cubierto por una neblina. De nuevo, cuando llegué, solo había silencio y ese viento que parecía traer algo pesado. El olor dulce y sanguinolento regresó y me hizo sentir un escalofrío. Traté de convencerme de que eran historias, tal vez cansancio o imaginación de la gente, inquieta por lo desconocido. Pero no era solo eso. Los relatos se acumularon, gente que juraba haber visto a la mujer vagando en las noches, siempre rápida, siempre escapando. Ninguna señal de agresión, ninguna palabra dicha, solo esa presencia que dejaba una sensación inquietante y un nudo en el pecho. Empecé a sentir que no estaba tratando con algo común. Mi rutina cambió. Empecé a caminar por las calles más tarde, patrullando con más atención, tratando de entender qué pasaba. En las noches quietas, el silencio se hacía más denso, y el viento traía ese perfume dulce mezclado con sangre, como si ella siempre estuviera cerca, observándome desde lejos. Mi cuerpo se tensaba cada vez que percibía esa mezcla en el aire, una sensación difícil de explicar, algo entre miedo y curiosidad. La gente empezó a verme distinto, unos con pena, otros con miedo, y algunos evitaban hablar del tema, como si tuvieran miedo de atraer el problema. Recordé las historias que me contaba mi abuela sobre almas en pena y espíritus que vagaban entre los vivos, pero nunca pensé que viviría algo así. Una noche, después de un día cansado, me acosté tratando de dejar atrás esos pensamientos, pero el silencio del pueblo parecía pesar más. El sueño fue ligero, pero empezaron los sueños raros. Al principio, imágenes confusas, sombras que bailaban en la pared del cuarto, un olor extraño que parecía invadir el aire, mezclando lo dulce y el hierro. Cada noche los sueños eran más claros. Veía a la mujer cubierta de sangre, parada en medio de la calle vacía, mirándome fijo. A veces parecía querer decir algo, pero no salía sonido de su boca, solo la mirada, pesada e intensa, que me hacía despertar sudando, con el corazón a mil. Sentía una mezcla de miedo, pena y una extraña conexión que no podía explicar. Aunque cansado, seguía patrullando, pero dentro de mí crecía una duda inquietante. ¿Será que lo que veía y sentía era real, o solo producto de la soledad,
el cansancio y las noches solitarias. No sabía si podía confiar en mi mente, ni si debía contarle a alguien, porque me parecía que eso era algo que no debía mencionarse, que era mejor ignorar. Así cambió mi vida en este pequeño pueblo de Nuevo León. De un día para otro, el aire puro del campo fue sustituido por un olor dulce y sangriento que parecía venir del mismo silencio de la noche, y me vi atrapado en un misterio que no entendía y que ya empezaba a consumir mi razón. Empecé a notar que las noches ya no me daban descanso, como si algo invisible me vigilara desde la oscuridad. La imagen de aquella mujer cubierta de sangre se quedó grabada en mi mente más tiempo del que debería. Una noche en particular, cuando el pueblo parecía dormido, recibí un aviso urgente. Decían que la habían visto de nuevo, esta vez más cerca del camino que lleva a las afueras, cerca de unas encinas viejas que se alzan solitarias en el campo. Tomé mi linterna y salí sin pensarlo, con el corazón apretado y el cuerpo lleno de una tensión que no sabía explicar. Caminé despacio, sintiendo cada crujido de las ramas secas bajo mis botas. La luz débil de la luna apenas iluminaba el camino. Cuando llegué, la vi. Ahí estaba, como la recordaba, parada en medio de la calle, con el vestido empapado en sangre que parecía fresca. No se movía ni parpadeaba, solo me miraba fijamente con unos ojos oscuros y vacíos. El aire alrededor de ella parecía más frío, y el viento traía ese olor extraño, dulce pero con un regusto metálico que hacía que mi estómago se revolviera. Intenté acercarme, con la mano temblorosa, pero en el instante que di un paso, ella desapareció. Se metió entre los árboles, entre las sombras, y no la pude seguir. Sentí que algo me tocó el brazo, una presión fría y fugaz, que me paralizó por un segundo. Me quedé ahí, solo, con el pulso acelerado y el alma revuelta. No supe si fue real o producto de mi mente cansada, pero algo cambió esa noche. A partir de entonces, los sueños se volvieron más vívidos y constantes. La veía de pie en la calle, envuelta en sangre, sin hablar, solo mirándome. En esos sueños, me advertía con una presencia silenciosa, como si me dijera que debía mantenerme alejado, que no me acercara. Sentía que había miedo en ella, pero también una tristeza profunda, un dolor que no podía entender. Despertaba sudando, con el corazón en la garganta, con la sensación de que algo me había susurrado en el oído sin emitir sonido. Esos sueños comenzaron a invadir mis días también. Mientras trabajaba, sentía su presencia detrás de mí, una sombra que no podía ver, pero que sabía estaba ahí. El olor dulce y sanguinolento se hacía más fuerte a veces, especialmente en la noche. Mis pensamientos giraban en torno a ella, preguntándome quién sería, qué le había pasado para quedar así y por qué parecía querer mantenerse alejada. Intenté hablar con algunos vecinos, pero la mayoría solo bajaban la mirada o cambiaban de tema. Una anciana me contó que hace muchos años hubo una tragedia en el pueblo. Una mujer joven que desapareció sin dejar rastro. Dicen que su espíritu no ha descansado y que aparece cubierta de su propia sangre, buscando algo o alguien. No quisieron dar más detalles, como si hablar del tema atrajera mala suerte. Sentí que estaba perdiendo el control. Mi sueño se hacía cada vez más fragmentado, y la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Había noches en que no distinguía si el sonido del viento era solo eso o susurros lejanos. La presión en el pecho aumentaba, como si una carga invisible me hiciera difícil respirar. Aunque trataba de mantener la calma, empecé a evitar salir solo por la noche. La soledad del pueblo ya no me ofrecía tranquilidad, sino un lugar donde la angustia crecía en cada rincón. A veces, al asomarme por la ventana, creía ver una silueta entre los árboles, una sombra que se movía con lentitud, siempre fuera de alcance. Era como si la mujer de sangre estuviera ahí vigilándome, manteniendo una distancia cuidadosa, como si quisiera protegerme o alejarme al mismo tiempo. No sabía si debía sentir miedo
compasión o simplemente confusión. Mi mente no encontraba descanso y mi corazón estaba en guerra conmigo mismo. Cada día que pasaba, sentía que me adentraba más en un misterio del que quizás no saldría indemne. Pero por alguna razón, no podía dejar de buscar respuestas. No podía ignorar esa presencia que parecía habitar mi vida, sin darme espacio para respirar. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. La presencia de aquella mujer parecía aumentar, no solo en las calles del pueblo, sino en mi mente, como una sombra constante que no me dejaba en paz. Las llamadas de vecinos se hicieron más frecuentes. Más de uno me habló de ruidos extraños, de pasos en lugares vacíos, de un aroma dulce mezclado con sangre que flotaba en el aire sin explicación. Empecé a sentir que no solo yo la veía. Algunos vecinos confiaron en mí que también sentían algo, que había noches donde el pueblo parecía despertarse con una energía extraña, como si algo invisible rondara entre las casas, pero ninguno pudo verla con claridad. Solo la sombra que dejaba su paso y ese perfume inquietante que se pegaba a la piel y a la memoria. Yo no podía evitar pensar en las historias que me habían contado, en las leyendas que siempre parecían cuentos para asustar a los niños, pero que ahora tomaban una forma muy real y aterradora frente a mis ojos. La mujer de sangre, como empezaron a llamarla, parecía una presencia atrapada entre este mundo y otro, una alma perdida que vagaba sin descanso, pero con un propósito que yo no alcanzaba a comprender. Cada noche me sentía más observado. La presión en mi pecho crecía, y la ansiedad se colaba en cada instante. Era como si una mano invisible me sujetara y me recordara que debía alejarme, que debía no buscar más. Pero yo no podía. Mi deber y mi miedo se enfrentaban en una batalla interna que no encontraba tregua. Una noche, mientras patrullaba cerca de la vieja iglesia, sentí que algo me seguía. Escuché un susurro, un viento suave que parecía llamar mi nombre, aunque el silencio del pueblo era absoluto. Cuando volteé hacia donde creí haberla visto, la figura apareció, apenas visible entre las sombras de los árboles. Esta vez no estaba inmóvil. Se movió rápido, pero no huyó de inmediato. Intenté acercarme con más calma, pero justo cuando creí que podría tocarla, desapareció como humo entre las ramas. Sin embargo, sentí un frío intenso, como una mano que rozó mi brazo, y una voz, o al menos una sensación, que me dijo que no debía acercarme más. El miedo y la confusión me invadieron de golpe, y por un momento dudé de mi cordura. A partir de esa noche, la línea entre los sueños y la realidad se volvió aún más difusa. La mujer se apareció en mis sueños, pero también en momentos de vigilia, como un destello fugaz en la periferia de mi vista. Me advertía con su silencio, me alejaba con su presencia y me buscaba con su mirada triste y profunda. Mi familia y algunos compañeros notaron que estaba cambiado. No hablé mucho, solo les mencioné que estaba cansado y que el trabajo era difícil, pero no quise cargar con el peso de aquello. Me sentía solo, atrapado en un misterio que crecía y que parecía consumir mi alma poco a poco. Empecé a buscar respuestas en libros viejos, en relatos de personas mayores, intentando entender qué era esa presencia, si era un alma en pena, una maldición o algo más allá de lo humano. Pero nada aclaraba lo que yo vivía. Solo quedaba la certeza de que la mujer de sangre era real, y que yo estaba involucrado de alguna manera en su historia, aunque no supiera cómo ni por qué. Las noches se volvieron una batalla constante. Entre el cansancio, la soledad y el miedo, luchaba por mantenerme cuerdo. La sensación de que algo me vigilaba sin cesar me hacía saltar al menor ruido, y el olor dulce y metálico me seguía, como una marca imborrable. Sentía que estaba al borde de algo terrible, pero no sabía si la salvación estaba en enfrentar ese miedo o en alejarme para siempre. La mujer de sangre me había atrapado en su silencio, y yo no encontraba cómo escapar. La última parte de esta historia me pesa más que cualquier otra cosa que haya vivido en este pueblo olvidado de Nuevo León. Ya no sé si las apariciones dejaron de suceder
o si simplemente me acostumbré a ellas, a esa presencia constante que se volvió parte de mi día a día. Siento que todo cambió para siempre, aunque nadie más pueda ver o sentir lo que yo llevo conmigo. Recuerdo una noche clara, sin una sola nube, cuando decidí salir a la plaza central del pueblo, esa que está frente a la iglesia vieja, con su fuente que ya casi no funciona. El aire estaba frío, pero no ese frío normal del campo. Era un frío que calaba hasta los huesos. Caminé despacio. La linterna apenas iluminaba mis pasos, y ahí, a unos metros, entre la penumbra, la vi. La mujer de sangre apareció, casi etérea, con su vestido empapado y ese brillo extraño en los ojos que parecía más tristeza que ira. No intenté acercarme esta vez. Sentí que estaba frente a algo que no podía comprender, algo que no era ni vivo ni muerto. Su mirada me atravesó, como si me juzgara, o tal vez me pidiera ayuda, aunque sabía que yo no tenía nada que darle. El aire a nuestro alrededor se llenó de ese olor dulce y metálico, un aroma que me revolvía el estómago y hacía que mi corazón latiera desbocado. De repente, ella dio un paso hacia atrás y se desvaneció en la oscuridad de los árboles cercanos, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor persistente en el aire. Me quedé solo, con el cuerpo temblando y una mezcla de alivio y desasosiego que no podía explicar. Desde esa noche, las apariciones cesaron, o al menos yo no las vi más. Pero el misterio no se resolvió. El perfume dulce, ese que nunca olvidé, a veces vuelve a aparecer en el viento, en los lugares más inesperados, recordándome que no todo se va, que algunas cosas permanecen, invisibles pero presentes. Me pregunté muchas veces si todo fue producto del cansancio, la soledad y las historias que me contaron en el pueblo, o si realmente existe algo que escapa a nuestra comprensión, algo que quedó atrapado entre estos caminos polvorientos y casas de adobe. La mujer de sangre sigue siendo un enigma que no logro descifrar, una sombra que dejó una marca profunda en mi mente y en mi vida. Sigo trabajando en esta delegación, en este pueblo de Nuevo León, pero ya no camino con la misma tranquilidad de antes. A veces, cuando la noche está en calma y el viento sopla suave entre los árboles, siento esa presencia a mi lado y el olor dulce y metálico me acompaña una vez más. No sé si es una advertencia, un llamado o simplemente una memoria que nunca se borrará. Lo único que sé es que aprendí a vivir con ese miedo silencioso, con ese misterio que me mantiene alerta y me recuerda que, en este pueblo, no todo está tan tranquilo como parece. No sé si alguna vez tendré respuestas, o si solo me queda aceptar que hay cosas que escapan a nuestra lógica, y que a veces lo inexplicable es la única verdad que nos queda. Me llamo Mario. Hace poco más de un mes que llegué a Monterrey. Venía del interior de Nuevo León, de un pueblo pequeño donde mis padres siguen trabajando en la tierra. La idea era simple: venirme para acá para cuidar a mi abuelo, Ambrosio, que desde hacía un tiempo andaba enfermo y solo. Mis papás no podían dejar su trabajo en el rancho, así que el compromiso quedó en mis manos. Al principio, sentí un poco de nervios. Cambiar la vida del campo por la ciudad no es fácil, menos cuando te mudas a una casa vieja y con un hombre mayor que apenas habla. Pero pensé que con esfuerzo iba a poder salir adelante y ayudar a mi familia. La casa del abuelo está en un barrio tranquilo, con calles angostas y árboles que dan sombra la mayor parte del día. Es una casa vieja, con paredes que han visto pasar muchas generaciones, y el olor a madera y humedad se siente en todos lados. A mí me tocó arreglar algunas cosas, limpiar el polvo de los muebles y acostumbrarme al silencio que reina aquí. Mi abuelo es un hombre de pocas palabras, callado, que se levanta temprano, reza el rosario y se cuida como puede. Tiene problemas de presión y algunas dificultades para respirar, así que su ritmo es lento, pero firme. Desde el primer día, hubo algo que me llamó la atención y que el abuelo dejó muy claro. El sótano es un lugar prohibido. Nunca debo bajar allí, ni siquiera acercarme a la puerta. Él no explicó mucho,
Solo dejó esa advertencia. Al principio, lo tomé como una de esas reglas viejas que tienen los abuelos, esas que no se cuestionan para no causar problemas. Respeté eso, aunque la curiosidad empezó a crecer en mí poco a poco. Los primeros días pasaron tranquilos, entre la rutina de preparar la comida, ir al mercado y ayudar en lo que podía. Sin embargo, por las noches, cuando todo queda en silencio y la oscuridad se adueña de la casa, empecé a notar sonidos extraños que venían del sótano. Eran ruidos leves como golpes sutiles, arrastrar de algo pequeño, o incluso un susurro casi imperceptible. Al principio, pensé que era el viento o algún animalito que se había metido por ahí, pero el abuelo me había dicho que cerrara bien la casa y que el sótano estaba siempre cerrado con llave. Las noches se hicieron cada vez más largas. Antes dormía sin problema, pero ahora me costaba conciliar el sueño. Cada vez que escuchaba esos sonidos, sentía una mezcla de miedo y ansiedad. Me preguntaba qué podía estar pasando, pero no quería preocupar al abuelo ni faltar a la única regla que él me había impuesto. En algunas ocasiones, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si alguien me estuviera observando en la oscuridad, aunque al voltear no hubiera nadie. El peso del silencio en la casa era abrumador. La sensación de estar acompañado por algo invisible se hacía más fuerte con el paso de los días. Empecé a dudar de mí mismo, a cuestionar si estaba inventando esos sonidos o si mi mente estaba cansada por el cambio de vida y el estrés. Pero había momentos en que el miedo era tan real que no podía negar lo que sentía. En el fondo, sabía que el sótano guardaba algo más que viejas cajas o herramientas oxidadas. El abuelo parecía temer a ese lugar de una manera que no lograba comprender. A veces, me sorprendía mirándolo de reojo cuando él se quedaba en silencio, como si reviviera recuerdos que prefería no contar. Pero yo tenía que seguir adelante, cuidar de él y cumplir con mi promesa. Cada noche, antes de dormir, me decía a mí mismo que los ruidos iban a desaparecer, que solo era cuestión de tiempo acostumbrarme a la casa y a su historia. Sin embargo, la inquietud crecía. Ese lugar prohibido, el sótano, se convertía en una sombra que se extendía sobre todo, y el miedo empezó a anidarse en mis pensamientos. Así fue como comenzó mi vida en Monterrey, entre el cuidado de mi abuelo, el trabajo y la extraña presencia que parecía despertar bajo mis pies, en ese sótano cerrado que, poco a poco, se convertiría en el centro de algo que no podía ni quería entender. Las noches seguían pesadas y largas. Después de semanas escuchando esos ruidos del sótano, la inquietud se había convertido en una sombra que me perseguía a cada momento. No podía quitarme de la cabeza la idea de lo que podía estar ahí abajo, escondido y prohibido. La casa, que antes parecía solo vieja y silenciosa, ahora se sentía distinta, como si algo invisible la habitara y cambiara su aire. El abuelo estaba más callado que nunca, y su mirada parecía cargar con recuerdos que nunca compartía. A veces lo veía sentado en su silla, mirando al vacío, como si luchara con algo dentro de sí mismo. Noté que evitaba acercarse a la puerta del sótano, como si el simple hecho de estar cerca le causara un malestar profundo. No me dijo mucho, pero su presencia se volvió más pesada y distante. Una noche, el ruido en el sótano fue más fuerte que nunca. Era como si algo insistiera en hacerse notar, rasguños, golpes suaves y un susurro que no lograba entender. La ansiedad se apoderó de mí, y aunque sabía que rompería la regla del abuelo, sentí que debía bajar a investigar. La mezcla de miedo y curiosidad era insoportable. Esa curiosidad que nunca me había dejado en paz desde que llegué. Bajé con cuidado por la escalera de madera, que crujía con cada paso y parecía susurrar secretos antiguos. El aire frío y húmedo me golpeó en la cara apenas crucé el umbral. El olor era intenso, mezcla de tierra mojada, polvo y un aroma metálico que no pude identificar. El corazón latía con fuerza y el cuerpo se me tensaba con cada movimiento. Al fondo, encontré una caja antigua cubierta con una manta. Algo en esa caja irradiaba una energía extraña, casi palpable,
que me hizo sentir un escalofrío profundo. Al apartar la manta, sentí que todo mi cuerpo se helaba. El frío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Sin querer, la caja cayó al suelo y se abrió con un golpe seco. Dentro había un objeto envuelto en un paño que despedía un olor fuerte, casi insoportable, como si guardara un secreto oscuro. Quise salir de ahí, pero una fuerza invisible parecía mantenerme inmóvil por un instante. Logré reaccionar y subir las escaleras lo más rápido que pude, cerrando la puerta tras de mí con el corazón en la garganta. Esa noche no dormí. Sentí que algo se había despertado en la casa, algo que ya no podía controlar. Desde entonces, los ruidos se multiplicaron y comenzaron a escucharse en toda la casa, no solo en el sótano. Pasos que parecían caminar en el techo, susurros que se perdían en las paredes, golpes leves que surgían y desaparecían sin explicación. La casa se volvió un lugar que ya no me ofrecía paz, sino inquietud constante. El abuelo no habló del sótano ni de lo que podría haber ocurrido, pero su mirada me decía que yo había cambiado las cosas, que había cruzado un límite que antes estaba protegido. Sentí que la carga que él llevaba durante años, ahora también era mía, y el miedo empezó a meterse en cada rincón de mi vida. Las sombras en la casa se hicieron más largas y profundas. A veces me parecía ver movimientos en la periferia de mi visión, o sentir una presencia que no podía nombrar, pero que se hacía sentir con fuerza. La ansiedad y el cansancio crecían, y cada noche se convirtió en una lucha para mantener la calma y la razón. Quise contarle a alguien fuera de la casa, pero sentía que nadie entendería. El miedo y la incertidumbre me dejaban atrapado, sin saber si lo que vivía era real o solo producto de mi mente cansada. El sótano, esa puerta prohibida, se convirtió en el centro de un misterio que todavía no sé cómo enfrentar ni qué esperar. Así siguió todo, con el peso de lo desconocido creciendo, y yo sin respuestas, mirando con temor hacia ese lugar oscuro bajo mis pies, preguntándome si acaso había liberado algo que nunca debí tocar. Los días siguientes se convirtieron en una especie de pesadilla silenciosa. La casa ya no era un refugio, sino una prisión que parecía respirar con una vida propia. Los sonidos extraños que antes se limitaban al sótano, ahora se esparcían por todos lados, crujidos en las paredes, pasos invisibles que recorrían el pasillo, susurros tan leves que no entendía si eran reales o producto de mi mente cansada. Cada ruido me hacía sobresaltar y me dejaba con un nudo en la garganta que no desaparecía. El abuelo estaba más apagado, como si el peso del silencio se lo estuviera llevando poco a poco. Lo vi varias veces sentado en su sillón, con la mirada fija en un punto, callado, sin decir palabra alguna. Sentí que el miedo lo consumía en silencio, que había algo que no podía compartir conmigo. En su rostro se leía la preocupación, pero también la resignación. No podía contarme lo que él sabía, o quizá no quería revivirlo. Yo, por mi parte, estaba atrapado en una mezcla de miedo, culpa y desesperación. Las noches eran las peores. Me despertaba abruptamente con la sensación de que algo estaba cerca, respirando en la oscuridad. El frío se colaba por las ventanas y parecía extenderse desde el sótano hasta mi habitación. El corazón se me aceleraba sin razón aparente, y la ansiedad se volvía insoportable. En más de una ocasión, sentí que una presencia invisible me observaba desde las sombras, como si estuviera esperando algo. Intenté mantener la rutina, salir a trabajar, ir al mercado, cuidar al abuelo, pero todo parecía perder sentido ante esa presión invisible. Me costaba concentrarme, y mi mente se llenaba de pensamientos que no podía controlar. Me preguntaba si todo era producto del estrés y la soledad, o si realmente algo había cambiado en esa casa desde que bajé al sótano. Había noches en que, sin darme cuenta, me encontraba parado frente a la puerta del sótano, sintiendo ese frío intenso y esa energía oscura que emanaba de ahí. La voz interior me decía que no debía acercarme, pero otra parte de mí quería entender qué era lo que había liberado, qué era ese secreto que había estado escondido tanto tiempo.
Ese conflicto interno me desgastaba más que cualquier ruido o sombra. El abuelo comenzó a tener dificultades para dormir, y aunque nunca habló directamente de sus temores, pude percibir que la carga también le estaba afectando. Su salud empeoraba, y la tensión en la casa se hacía más palpable. En varias ocasiones, lo encontré en la sala, murmurando oraciones que apenas alcanzaba a entender, como si buscara protección contra algo que no podía ver. La relación entre nosotros cambió. Ya no era solo cuidar de un hombre mayor, sino compartir un miedo que nos unía y nos aislaba al mismo tiempo. Yo sentía que debía protegerlo, pero también necesitaba que él me protegiera a mí, aunque ninguno de los dos supiera cómo hacerlo. Cada día que pasaba, la presencia en la casa se hacía más fuerte. Los objetos parecían moverse por sí solos, aunque siempre dudaba si eran trucos de la imaginación o algo más. Las luces parpadeaban sin razón y, en momentos de silencio absoluto, parecía escuchar susurros que me llamaban por mi nombre, suaves y persistentes. El agotamiento mental y emocional comenzó a afectar mi salud. Perdí peso, mi piel estaba pálida, y mis ojos reflejaban el cansancio de noches sin descanso. En mi interior, una mezcla de miedo y desesperanza crecía, mientras buscaba una salida que no encontraba. A pesar de todo, sentía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera allí. La incertidumbre y el terror psicológico me tenían atrapado, pero también me impulsaban a no rendirme. Sabía que si no lo hacía, la casa y el silencio acabarían conmigo. Así, día tras día, fui perdiendo la noción de lo que era real y lo que no. La frontera entre mi mente y la realidad se volvió borrosa, y el sótano prohibido se convirtió en el epicentro de un misterio que no podía controlar, ni entender del todo. Y en ese abismo de miedo y dudas, me encontraba solo, con el abuelo cada vez más débil, y con la presencia invisible que parecía observarnos desde las sombras. La tensión en la casa había llegado a un punto que ya no podía ignorar ni fingir que todo estaba bien. El aire se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de una presencia invisible que nos observaba, aguardaba, quizás juzgaba. El abuelo estaba cada vez más débil. Su cuerpo frágil reflejaba el peso de lo que parecía ser un tormento más allá de la enfermedad. En su mirada había un cansancio profundo, como si llevara siglos cargando un secreto que él no podía, o no quería, revelar. En mis momentos de mayor angustia, la puerta del sótano se volvía un símbolo imposible de evitar. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía un frío helado que me atravesaba el cuerpo, una mezcla de miedo y curiosidad que se revolvía en mi pecho. No sabía si era mi imaginación o algo real, pero la casa parecía respirar con esa puerta como un corazón oculto, latiendo en la oscuridad. Intenté encontrar respuestas. Busqué en mis recuerdos, en lo poco que el abuelo me había contado, en las historias del pueblo. Recordé que él nunca quiso hablar del pasado, que siempre evitaba mencionar aquel lugar. Su silencio me decía más que 1000 palabras. Supe que había una historia oculta, una sombra antigua que parecía haberse despertado con mi irrupción. Las noches eran un tormento, la ansiedad me envolvía, y las imágenes que cruzaban por mi mente no eran simples sueños, sino fragmentos de recuerdos, de voces y de presencias que no lograba entender del todo. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, que cada sombra podía esconder un susurro, una amenaza. El cansancio mental me hacía dudar de mi propia cordura, y sin embargo, la realidad de los ruidos, de las luces que parpadeaban, de la puerta que vibraba suavemente, era innegable. El abuelo una vez intentó indicarme que había cosas que debía aceptar y respetar, que algunas puertas no están hechas para abrirse, que ciertos secretos deben permanecer enterrados para protegernos. Su advertencia quedó grabada en mi mente, pero ya era tarde. Yo había cruzado ese límite, y ahora éramos 2 prisioneros en esa casa que parecía viva. No sé si lo que sentimos es algo que podemos entender o controlar. Hay días en que la quietud parece calmar el ambiente, y otros en que la tensión se vuelve insoportable. A veces, creo escuchar la voz del abuelo en susurros,
como un eco lejano que me recuerda que debo ser fuerte, que no pierda la fe ni la esperanza. Pero el miedo sigue ahí, agazapado en cada sombra, en cada crujido, en cada silencio. La puerta del sótano sigue cerrada, intacta, como una promesa y una amenaza a la vez. No sé si alguna vez podré enfrentar lo que hay detrás, o si tendré que vivir con esta incertidumbre para siempre. El misterio sigue sin resolverse, y con él, la sensación de que en esta casa, bajo nuestros pies, algo espera. Algo que no se puede nombrar, pero que nos ha cambiado para siempre. No sé qué pasará después, ni si habrá un final claro. Solo sé que, desde que crucé ese umbral prohibido, nada volvió a ser igual, y que la oscuridad del sótano es un peso que llevo conmigo, invisible pero siempre presente. Y así sigue la historia, con sus preguntas sin respuesta, sus miedos sin nombre, y la sensación de que en cualquier momento algo podría despertar otra vez.